lejano, oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños. Allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Bueno, muy buenas noches a todos los guardianes que nos esperan como cada noche, como cada miércoles. Bienvenidos los amigos. Adriana Córdoba, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, los guardianes. Bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Quiero contarles que hoy tenemos historias nuevas y que hay algunas historias, vamos a ver si nos da el tiempo para todas, pero algunas historias para repetir. Vamos a ir con la primera, que dice lo siguiente. Mi nombre es Mariano. Quería contribuir también con el programa, como lo han hecho tantos otros oyentes, con mi historia, por supuesto. Sucede que nunca creí en lo sobrenatural hasta que, tuve algunas experiencias. Quería contribuir con esta historia, espero que la leas. Yo tengo 24 años, soy de Tucumán, de la capital, pero de chico vivía en la zona de Burruyacu. El departamento es grande, por supuesto, pero cerca de La Cruz, en casa de mis abuelos. Eso ocurrió cuando tenía más o menos 6 o 7 años. Yo recuerdo que me gustaba salir con mi hermano, con mi primo, con un amigo, todos de la zona. Es decir, en la casa de mi abuelo, dentro del mismo terreno, habían 3 casas: la de mi abuelo, y la de mi familia, y la de un tío. Terrenos bastante grandes. Todos mis primos, yo nos habíamos criado juntos, ¿no? Además de algunos amigos de la zona que no eran tan cercanos, porque las casas estaban muy separadas una de otros. Pero teníamos algunos amigos con los que solíamos juntarnos para jugar, sobre todo en tiempo de vacaciones. Y como chico del campo, lo que más nos gustaba hacer era meternos al monte para ondear, y allí encontrábamos muchos tipos de diversiones. Nunca nos íbamos muy lejos de casa, ¿no? Es algo que teníamos, lo teníamos jurado con nuestros padres. Mi abuelo en esa zona, en parte de sus terrenos, tenía plantaciones de citrus. Habían naranjas, habían mandarinas. Siempre andábamos por ahí, porque era el lugar que más nos gustaba, ¿no? Había muchos pájaros. Era un lugar agradable, un lugar lindo, ¿no? A veces desoíamos los consejos de nuestras familias e incumplíamos, ¿no? Y nos alejábamos un poco más de lo habitual. Una tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, estábamos jugando entre los naranjos, entre las plantas, y recuerdo que mi hermano, en un momento, desde una planta donde él estaba solo, comenzó a retar a alguien, como si fuera alguno de mis amigos, diciéndole que se bajara del árbol. Lo extraño es que
dos de ellos, mi primo y un amigo mío, estaban debajo, levantando unas naranjas que habían caído. Yo estaba trepado en otro árbol y solamente él estaba en uno que estaba un poquito más retirado, pero completamente solo. Entonces me llamaba la atención porque él insistentemente era como si estuviera corriendo alguien. La cuestión es que un momento me llamó la atención que escuché un sonido y al mirar vi que el árbol se sacudía. Era un árbol, una planta nueva, pero vi como si alguien la moviera intencionalmente muy fuerte y mi hermano cayó al piso. En ese momento, como persiguiendo a alguien, salió corriendo y hablándole. Y nosotros corrimos detrás de él jugando, incluso yo salté del árbol, pensando que se trataba de una broma, de un juego, nada más que eso. Y unos segundos después yo comencé a llamarlo, pero él no llevaba el apunte. En un momento llegamos a una parte donde el terreno hace como una pequeña hondonada, ¿sí? Era un lugar mucho más bajo, ya cercano al monte, y cuando estuvimos ahí vi que mi hermano cayó al piso y se perdió entre los pastos que estaban bastante altos. Nosotros estábamos como unos 30 metros más o menos, no tan lejos. Y en ese momento vi como un pájaro muy grande que salió del monte, volando muy bajo, y se paró en el piso a la altura donde estaba mi hermano. Yo solamente podía verle la cabeza porque los pastos eran bastante altos. La cuestión es que yo comencé a tirarle con la onda en ese momento, y cuando nos dimos cuenta, esa ave o lo que fuere había desaparecido en ese momento. Los pastos estaban amarillos y eran bastante altos, y yo veía, es decir, todos veíamos en realidad, cómo se movían como si alguien caminara entre ellos, pero no podíamos ver absolutamente a nadie. Veíamos cómo los pastos se bajaban y se abrían al paso de alguien, pero no veíamos a nadie. Así que yo comencé a llamarlo a mi hermano, desesperado, asustado, no podíamos encontrarlo, y al llegar a donde estaba él, lo vi tendido en el piso, boca arriba, y con el rostro desencajado del miedo. Y yo le pregunté qué le pasaba, y él, tembloroso y con mucho miedo, me dijo: el duende está detrás tuyo, está allá al lado del árbol. Entonces, cuando yo me di vuelta, y lo hicieron mis primos, mi amigo también, vimos junto al tronco de un árbol que estaba seco la figura de una persona de no más de 50 centímetros. Lo extraño de esto es que era descomunalmente ancho. Para ser una persona era algo imposible. No más de 50 centímetros, pero muy ancho, muy grotescos. Sus manos, sus piernas, el rostro era algo realmente increíble. Era como si tuviera la cara llena de pequeños tumores que lo deformaban. Y entonces escuchamos un gemido, como un llanto, que provenía de él. Lo vimos agacharse, como a 4 pies, en medio de los pastos, y desapareció, y nosotros veíamos que el pasto se abría a su paso, como viniendo hacia nosotros. Yo me asusté, lo levanté a mi hermano, y como si fuera a defenderme o a servirme para algo, cargué la onda con una piedra, y sin saber qué hacer nos quedamos parados por un momento. Y yo veía, sorprendido, cómo caminaban alrededor nuestro constantemente, y los pastos se abrían como si alguien fuera caminando a nuestro alrededor, sin hacernos nada primero. Pero estábamos muy asustados, y en un momento mi amigo no soportó más la presión, el miedo, y salió corriendo. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando salió corriendo, fue como
si esa aparición, eso que nosotros habíamos visto antes, se incorporara de entre los pastos y lo abrazara. Lo abrazó y cayó al piso con él. Y lo escuchamos que comenzó a gritar desesperado. Nosotros como chicos que éramos, no sabíamos qué hacer. Yo no pensé en ningún momento en acercarme a donde él estaba. Por el contrario, comenzamos a correr hacia el otro lado, tratando de escapar de esa situación, gritando, y yo lo llamaba por el nombre a mi amigo, hasta que en un momento, no más de unos 20 metros más adelante, de pronto, siendo de tarde, siesta, algo me nubló o nos nubló la visión a todos. De pronto fue como si una niebla espesa, de color gris como un humo, se pusiera delante de nosotros. Y era increíble, pero no podíamos seguir caminando porque no veíamos por dónde íbamos. Nos chocábamos con los árboles, nos salíamos del pequeño camino que había allí dentro de la plantación. No, nos impedía seguir caminando. Y de pronto, desde arriba de uno de los árboles, cayó nuevamente esta aparición, este duende, decimos nosotros, del que les había contado antes, y comenzó a golpearnos con una rama que tenía. En eso escuché que mi amigo venía gritando por el camino detrás nuestro, y sin saber qué hacer nos separamos del miedo, en realidad, porque uno trató de correr para un lado, el otro para el otro lado. Yo también hice lo mismo, y creo que fue lo peor, porque nos separamos, y allí en ese momento yo corrí hacia el costado. Tenía la intención de ir hasta la cerca, y de allí era muy fácil llegar hasta la casa siguiendo la cerca, pero antes de hacerlo, cuando iba llegando a la cerca, vi que estaba esa aparición apoyada en el alambre, y como a unos 10 metros míos. Yo me quedé parado sin saber qué hacer, cómo reaccionar, y agarrado del alambre. Y entonces vi que ese duende estiró la mano, una mano muy, muy grande, para la estatura, por supuesto, descomunal, y se apoyó en el alambrado, que inmediatamente comenzó a ponerse al rojo vivo. Yo me di cuenta, sentí el calor del alambre, quité la mano inmediatamente, y bueno, el alambre se puso al rojo vivo como si lo hubieran calentado con sopletes. Así que me quedé parado y comencé a caminar despacio hacia atrás sin saber qué hacer. En ese momento vi que como si fuera una imagen, simplemente se desplazó hasta donde yo estaba y prácticamente me chocó. Yo caí al piso, y entonces vi algo extraño, digamos, que no sabría incluso cómo explicarlo, pero era como si en su cara la quijada de este duende, que era su rostro era bastante grande, te digo, las facciones descomunales, era muy ancho de cuerpo, pero muy bajito, y era como si en su quijada allí tuviera una boca, algo que me dio mucho miedo y mucho asco también, porque continuamente era como que exhalaba una baba o algo por el estilo. Yo en el piso, imagínate, con 7 años frente a una aparición de este tipo, no sabía cómo reaccionar, estaba con miedo, paralizado, y entonces comenzó a reírse, estiró la mano como para agarrarme, yo me asusté, pero lo que tomó fue la onda que yo tenía en el cuello, y con esa misma onda comenzó a pegarme continuamente, y yo estaba a los gritos, a los alaridos del miedo, del dolor, del susto, de toda esa situación increíble, ¿no? En ese momento escuché unos gritos, me di cuenta que era mi tío, que venía por el camino junto a mi primo, que habrían logrado llegar hasta la casa, y entonces yo vi que esta aparición, que este duende, se dio vuelta y me miró con una cara desencajada, con un rostro furioso,
me pisó en el estómago y saltó al otro lado del cerco y se perdió entre los árboles. Yo me quedé tendido en el piso, dolorido y asustado, hasta que llegó mi tío, que me lograron llevar hasta la casa, donde me pasó más que nada el susto. Tenía algunas marcas de lo que me había azotado con la onda, y cuando estuvimos en la casa contamos lo que había sucedido, contamos todo lo que había pasado, ¿no? Algunos detalles me parece que incluso no nos creían del todo, salvo mi abuelo, que una vez que contamos todo esto, él salió, me acuerdo claro, muy clarito, puso una estampita que tenía el corazón de Jesús en la puerta de lo que es la entrada a la casa en sí. Bueno, como una protección, ¿no? Aquella noche, aquel día en realidad fue tremendo hasta que llegó la noche. Aquella noche yo no quería dormir solo, estaba muy asustado, con mucho miedo. Y recuerdo que ya muy tarde me desperté porque escuché unos ruidos en la casa, en el patio. Junto al pozo habían unos tachos y unas palanganas de metal, y sonaron como si alguien las hubiera tirado todas. Entonces yo escuché que se había levantado mi papá y que estaba conversando con mi abuelo, que mi abuelo dijo que no, le dijo que no saliera. Y entonces, bueno, ya despierto, por supuesto, podía escuchar los comentarios de mi papá, de mi abuelo, mi mamá, que estaba allí también, y era como si alguien anduviera en el patio. Yo no sé por qué extraña razón, en un momento escuché que 2 perros que habían en la casa comenzaron a aullar, comenzaron como a llorar, y yo me paré sobre la cama. Había una pequeña ventanita que daba al patio, y vi a esa misma aparición, ese mismo ser que había visto a la siesta, en el patio, parado en una silla de cuero que había debajo de uno de los árboles ahí en el patio. Y me acuerdo claramente que sus ojos brillaban de una manera increíble. No sé, ya había sentido mucho miedo a la siesta, y en ese momento entré en pánico y comencé a gritar a mi papá: papá, ahí está el duende. Le gritaba: ahí está el duende. Y mi papá con mi abuelo comenzaron a disparar con una escopeta hacia debajo de un tala que había allí en la casa donde estaba la silla, y donde ellos también veían esos ojos, ¿no? Ellos disparaban. Imagínense, el fondo, el patio estaba muy oscuro, y de pronto, esto yo ya no lo vi, me lo contó mi papá, porque yo por supuesto estaba muy asustado. Ellos veían que los ojos, o en realidad pensaban que era esta aparición, el duende, se desplazaban de un lado al otro, pero lo único que podían ver eran los ojos, y ellos les disparaban, y sentían cada vez que disparaban gritos de mucho dolor, como si fuera un animalito o algo por el estilo, pero gritos con mucho dolor, ¿no? Aquella noche fue increíble, porque unos minutos después comenzaron a llover las piedras en el techo de la casa. Parte del techo de la casa era de chapa y parte era de paja, ¿no? Todavía eran como quinchos, ¿sí? Y caían las piedras en el techo constantemente, como una lluvia de piedras, durante un largo tiempo, es decir, casi 2 horas, que caía 1, 2, 3 piedras, volvían a caer y volvían a caer. Y los perros estaban asustados, buscando meterse dentro de la casa. Mi papá y mi abuelo estaban con esas escopetas, pero que no podían hacer absolutamente nada. Entonces prendieron unos mecheros que había en la casa. Recuerdo claramente que mi mamá se puso a rezar, y aquella noche prácticamente no pudimos dormir, hasta que en un momento mi abuelo se paró apenas saliendo de la casa, en lo que era la entrada del patio, y hizo en el piso, echó alcohol formando una cruz y le prendió fuego. Entonces, primero se iluminó, y segundo, ellos se pararon delante y comenzaron a rezar. Comenzaron a rezar en la puerta de la casa, y la lluvia de piedras se hizo más intensa, pero de un momento a otro paró, y se pudo escuchar, suena extraño lo que voy a decir, pero se pudo escuchar un silencio profundo, y de pronto todo volvió a la normalidad. De cualquier manera nos quedamos despiertos hasta que amaneció.
Lo que siguió fue que al amanecer, el día siguiente, cuando ellos salieron al patio, había en el patio como pedazos pequeños, ¿no? Pequeños de cuero, como de 1 centímetro cuadrado, una cosa así, como si hubieran desgarrado a un animal, el cuero de un animal, y había un pedazo de cuero con pelos oscuros, negros, como si fueran de un gato, por ejemplo, pero los pelos un poco más gruesos, ¿no? Y en esa silla de cuero donde yo había visto que estaba parado el duende, sus pies, sus patitas, estaban marcadas en el cuero, como si se hubiera quemado el cuero. Estaba de un color marrón oscuro, como si se hubiera quemado. Mi abuelo, sin dudar, en ese momento hizo fuego con esa misma silla y barrieron todos esos restos de pelos que habían en la casa, lo quemaron también, y mi mamá fue la que se encargó, unos días después, de conseguir agua bendita para echar en todo el terreno y colgar algunos crucifijos en la casa. Gracias a Dios, en el terreno mismo, dentro de la casa, no volvió a pasar nada parecido. No volvimos a tener un evento de esta naturaleza, no volvimos a pasar por esa situación. Pero sí, gente de la zona, e incluso algunos de mis primos también, sufrieron, ¿no?, la aparición de duendes en este mismo lugar, casi en la Cruz, en Burroyacu. Historias que se han repetido y que hemos contado miles y miles de veces, y que nosotros, como chicos del campo, sabemos que son totalmente ciertas y que nos han dejado marcado para siempre. Por eso, cuando yo escucho de que hay gente que duda en esto, bueno, está bien, no les habrá pasado, pero yo fui testigo, me sucedió a mí, y es algo que me dejó traumatizado por mucho tiempo. No pude dormir solo, no pude dormir con las luces apagadas, cualquier sonido, cualquier ruido que escuchaba me metía mucho miedo, y mucho más de salir a jugar, ¿no?, a la siesta. Me duró muchos años esto, y no me pasó solamente a mí, sino que fueron muchos los testigos de esta situación. Esta es otra historia de terror. ¿Cómo estás, Hernán? Me llamo Nancy, te escucho siempre el programa junto a mi familia y con un grupo de amigos. Soy de Colombres. Esto me pasó una noche en el mes de febrero, allá por el año 2001. Era una noche de jueves exactamente, y por ese momento hacía bastante calor. Lo recuerdo muy, pero muy claramente. Yo estaba con 2 amigas y, bueno, no había mucho que hacer esa noche en ese lugar y en ese momento, así que nos fuimos a casa de Marta, una de las chicas que estaba con nosotros, de mis amigas, que hacía poco tiempo que vivía sola con su hermano, porque un mes atrás, más o menos, tal vez un poquito más, había fallecido su abuela, ya que era muy viejita. Pero su hermana no estaba casi nunca en la casa porque trabajaba prácticamente todo el día, así que, y cuando no, estaba en la casa de su novia, así que nos quedamos allí, bueno, simplemente pasando el tiempo, y nos disponíamos a cocinar algo para comer, y nos pusimos a conversar. Luego de un par de horas de estar allí hablando, luego de que comimos, nos acostamos a dormir. Las 3 en la misma pieza, por supuesto. Yo soy de sueño muy liviano y por lo general me despierto por cualquier cosa durante la noche. Bueno, y eso es justamente lo que pasó, calculo. Eran aproximadamente las 4 de la mañana y yo me desperté porque escuchaba algo. Nos habíamos dormido escuchando una radio, escuchando un poco de música y conversando un poco. La verdad que no recuerdo en qué momento me quedé dormida. Me desperté en algún momento y presté atención porque había algo que me había llamado justamente la atención, algo que me había despertado, y me di cuenta que la puerta de la pieza era una puerta de madera muy vieja, se abría y se cerraba sola, muy despacio. Cuando me di cuenta de dónde provenía el sonido y miré la puerta, me dio mucho miedo
ver justamente lo que estaba sucediendo, ver que la puerta se abría hasta quedar casi completamente abierta y luego, como si hubiera alguien allí, lentamente se cerraba, incluso hasta cuando sonaba la traba de la puerta, ¿no? De la cerradura, y volvía a abrirse, y ese era el sonido que yo escuchaba. Lo extraño es que no había absolutamente nada de viento, es lo primero que pensé, y solamente una hoja de la puerta, porque tenía dos partes esa puerta, ¿no? Una puerta de esas altas, de esas casas antiguas, ¿no? Yo me asusté de ver que seguía abriéndose y cerrándose, y entonces, con un poco de miedo, ya casi tapada hasta la cabeza, con mucho miedo, vi, sorprendida, que cuando la puerta terminaba de abrirse, con la poca luz que entraba desde el pasillo, muy poca luz, se formaba junto a la puerta la silueta de una mujer. Creo que lo más sensato de todo hubiera sido despertar a mis amigas, pero es, para quien ha pasado por esta situación lo sabe, muy difícil poder controlar el miedo, los nervios, poder moverse o hablar. Yo estaba prácticamente paralizada. Entonces me puse de costado para intentar dormirme, darle la espalda, pero no podía porque sentía un frío que me recorría la espalda. Sabía y presentía que había alguien más allí, en ese lugar. Y luego el ruido de la puerta que no me dejaba dormir, que se abría lentamente y volvía a cerrarse. En un momento abrí los ojos, estando boca arriba, y vi una mujer que pasaba por la puerta. Es decir, la puerta estaba abierta, pasaba caminando por el pasillo, de un lado al otro. Y me asusté. Y pude reaccionar y despertar a una de mis amigas, no la dueña de casa, sino a la otra. Y le mostré, le dije, mira la puerta. Y no entendía nada, por supuesto, porque estaba medio dormida todavía. Y le dije, se abre y se cierra sola. Ella es más miedosa que yo. En ese mismo momento sentí que me agarró muy fuerte de la mano y comenzó a temblar. Y en ese momento, inmediatamente, la puerta se cerró y volvió a abrirse sola. Y vimos otra vez pasar la figura de aquella mujer por el pasillo. No solo que se puso a temblar, sino que ya estaba llorando, muy despacio. Mariana, que es la dueña de casa, se despertó en ese momento y nos preguntó qué pasaba, qué nos sucedía. Y con un poco de miedo y medio trabadas, justamente por el miedo, le contamos lo que habíamos visto, lo que nos había pasado. Y ella se quedó en silencio por un momento y al cabo de 10 minutos, más o menos, la puerta estaba inmóvil, no volvió a pasar, ni volvió a pasar aquella mujer, esa figura, por el pasillo. Cuando parecía que todo estaba tranquilo, que todo estaba normal, nuevamente vimos que la puerta se cerró hasta quedar entreabierta, unos 30 centímetros, y otra vez allí vimos la sombra que se proyectaba por la luz que había en el pasillo de aquella mujer cruzar caminando de un lado al otro. Nosotros le decíamos, ahí está, viste que era cierto, estábamos con miedo, no sabíamos cómo reaccionar y esperábamos que ella lo haga. Y en un momento nos dijo que nos quedemos tranquilas, que no pasaba nada, que ya le había sucedido antes a ella, pero que no te hacían nada, que solamente pasaba eso y no te hacían nada. Y nos dijo también que desde que su abuela había muerto, se la veía andar o se la escuchaba por las noches en la casa. En ese mismo momento nos levantamos con mucho miedo, prendiendo las luces de la casa y nos fuimos. Salimos hasta la vereda para irnos de la casa porque estábamos con mucho miedo, no queríamos quedarnos. Incluso mi amiga se vino con nosotras. Y cuando estábamos parados en la vereda, sentimos un portazo muy fuerte y vimos cómo la puerta del costado de la casa se abrió y se cerró nuevamente con otro portazo
y vimos la silueta, la figura de una mujer caminar hacia el fondo. Nos fuimos inmediatamente a aquel lugar y nos quedamos conversando con nuestra amiga que, bueno, diciéndole que no era normal y que no era posible vivir así, de esa forma. Al día siguiente, en mi casa, mis padres, incluso mi amiga y algunos más que nos juntamos, le habíamos sugerido hacer una misa en nombre de la abuela, bendecir la casa, hacer limpiar la casa. Bueno, y esto es lo que sucedió, pero pasó al cabo de un mes más o menos, y ella nos contó también que esto había continuado sucediendo hasta el día en el que hicieron la misa en su nombre, para el descanso de su alma. Nos contó que esa noche, luego de la misa, ya cuando ella se había acostado a dormir, sintió un sonido, como si alguien caminara arrastrando los pies por el pasillo hasta llegar a la habitación. Y entonces la puerta se abrió y ella vio claramente a su abuela parada junto a la puerta. Pero esta vez no sintió miedo. Cuenta que su abuela esbozó una sonrisa muy cariñosa y ella sintió que se despedía. Desapareció luego en la oscuridad. Desde entonces, desde esa oportunidad, no ha vuelto a suceder. Y ella interpreta que su abuela estaba buscando descanso, que estaba buscando oración, y desde aquella noche rezó todas las noches por su abuela. No ha vuelto a pasar. Ella se sintió no solamente más tranquila, sin miedo, sino que mucho más en paz con el descanso de su abuela. Relatos del más allá. Frente a la muerte. Doña Aurora y Manuel se habían quedado solos después de que los padres de Manuel, sobrinos lejanos de Doña Aurora, habían muerto en un accidente en la carretera. Ella, anciana, de mal carácter, enérgica y poco comprensible a los problemas psicológicos de su pariente lejano. ¡Manuel! ¡Manuel, ¿dónde estás? De seguro que ya estás metido viendo películas malas en la televisión. ¡Manuel! Te estoy hablando, ¿que no me oyes? Pero donde te vea te voy a surtir a golpes. Maldita sea la hora en que te recogí. ¿Por qué no te mataste junto con tus padres? ¡Maldito enfermo! Manuel vivía metido en una mentalidad infantil, ya que debido a la muerte de sus padres, sufrió un fuerte shock emocional que lo llevó a punto de la esquizofrenia. Él, ante los constantes maltratos de aquella mujer, prefería estar lejos de ella. Esa vieja no me deja en paz. Un día la voy a matar. Sí, la voy a matar con las agujas de sus tejidos. ¡Manuel! Aquí estás, maldito enfermo. Deja de estar viendo la tele y ponte a hacer algo de provecho. Pero mira que estoy cansada de ti. Me tienes harta. ¿Por qué no mejor te largas y me dejas sola? Estoy mejor sola que contigo. ¡Lárgate! ¡Vete de esta casa! ¡Pero córrele! No te quedes ahí parado como menso nomás viéndome. ¡Órale! ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡La odio! ¡La odio!
Doña Aurora no esperaba la reacción de Manuel, quien se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla hasta el cansancio. Le quitó de sus manos las agujas de tejido que ella llevaba y se las enterró en el pecho, provocándole la muerte. Los años han pasado. Ahora Manuel se encuentra en un hospital psiquiátrico. Está solo, encerrado en una habitación de alta. Esto cumpliéndose un año más de la muerte de aquella mujer, era cuando Manuel se ponía bastante mal. ¡No! ¡No! ¡Yo la maté! Porque ella era mala conmigo, por eso la maté. Ella viene a verme, ahora quiere matarme, ahora quiere matarme. Manuel, vengo por ti, chamaco desgraciado. Pero mira lo que me hiciste. Manuel, ven, ven. Desde la oscuridad de uno de los pasillos, se parecía escuchar la voz de aquella mujer. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Es Doña Aurora! A pesar de sus súplicas, nadie acudía en su ayuda. Los médicos y guardias del hospital decían que esto era parte de sus alucinaciones. He venido por ti. El espectro de aquella mujer entró al cuarto de seguridad donde se encontraba Manuel. Al tenerlo de frente, se abalanzó sobre él. ¡No, por favor, no! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Oh! No fue sino hasta la mañana siguiente, cuando una de las enfermeras llevaba el desayuno de Manuel, que descubrieron algo terrorífico. El cuerpo de Manuel yacía inerte sin vida, con los ojos desorbitados, con una expresión de terror en su rostro. Todo era explicable. Sus alucinaciones y sus gritos. Pero, ¿su muerte? Lo que nunca se explicaron fue cómo llegaron unas agujas plateadas de tejer a esa habitación, y menos cuando descubrieron que eran las mismas agujas con las que Manuel había asesinado a Doña Aurora años atrás. Ahora, esas mismas agujas habían dado muerte a Manuel, enterradas en su pecho. Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. Bueno, vamos a ir con otra historia entonces. Vamos a ir a escuchar otra historia, sí. Bueno, Guardián, mi nombre es Carlos, soy de la banda de Trío Salí, escucho siempre el programa. La verdad que me da mucho miedo pensar en todo lo que pasa.
Y sobre todo porque sé que es verdad, porque lo he comprobado y porque he visto que también hay mucha gente trabajando para hacer mal. Quería compartir con ustedes algo que me pasó hace algunos años atrás. Yo vivía por aquel momento en casa de mi abuela, solamente con ella, porque, bueno, mi madre murió cuando yo era muy chico. Nunca tuve padre porque mi mamá fue madre soltera. Y la cuestión es que vivía solo con mi abuelo hasta que un día se enfermó. Luego de estar internada por unas semanas murió. Y pasó como un año. Un año en el que yo estuve viviendo completamente solo, tratando de superar aquella situación que era bastante difícil ya para mí. La casa que les cuento era una casa muy antigua. Estaba, bueno, por las primeras cuadras de calle Bolívar. Ustedes verán que en esa zona, bueno, hay casas muy, muy antiguas. La de mi abuela estaba un tanto desmejorada, pero era una casa confortable, antigua, grande. Y bueno, me quedé solo allí. Pasó como un año más o menos. Y recuerdo que una noche me acosté a dormir. Era exactamente una noche de viernes. Y yo estaba mirando la televisión. Cuando, muy concentrado en lo que estaba mirando, una película, cuando de pronto la puerta de la cocina comenzó a cerrarse y abrirse, hacía ruido. Yo la escuchaba claramente y cada uno conoce los ruidos de su casa y para mí era como si alguien estuviera abriendo la puerta muchas veces. Yo estaba por ese momento ya entrando un poco con sueño, digamos, a dormirme. Y se me puso en la cabeza entonces que podría estar corriendo viento, que yo había dejado la puerta abierta, buscando todas las posibilidades. Así que me levanté, salí a la galería y vi que la puerta golpeaba contra el marco. O sea, se abría de nuevo, pero no había nada de viento. Esto me pareció muy extraño. Fui hasta la cocina, entonces la cerré con el picaporte y me volví a la cama. Al rato de nuevo comencé a sentir otra vez el ruido de la puerta que se abría y me levanté otra vez. Esta vez le puse llave. No sé por qué, pero fue como un acto reflejo. Nunca pensé siquiera en lo que podría estar pasando. Me volví a la habitación. Luego de unos minutos escuchaba un ruido, como que alguien golpeaba la puerta desde adentro de la cocina, y como llamando, ¿no? Y cada vez el golpe era más fuerte. Y me dio mucho miedo. No salí. No sé por qué, pero inmediatamente tuve esa sensación de miedo. Y no me levanté ni salí para ver. Luego un rato se cayó, ya no volví a escuchar aquel ruido. Yo me levanté como a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Y cuando abrí la puerta de la cocina, vi muy claramente, cuando yo estaba dentro, como si alguien saliera, como si fuera una figura o la silueta de una persona formada por algo así como una niebla o como un humo gris, como algo parecido. Yo salí, me fui a trabajar en ese momento. Sentí una sensación extraña cuando estaba de espalda a la casa, abriendo la puerta, sacando la llave. Un frío me recorrió toda la espalda. Y en ese momento que yo me iba a trabajar, sentí una mano, o no sé qué exactamente, que me tapó los ojos. Fue una cuestión de segundos, pero estaba parado frente a la puerta tratando de abrir con la llave y de pronto se me puso todo oscuro, no veía nada. Lo peor de todo es que yo sentía que había alguien detrás mío. Tiré un manotazo como para zafarme, pero al darme vuelta no había absolutamente nadie. Y ya estaba aclarando, ya estaba clarito, eran las 8 de la mañana.
Me fui de la casa pensando en esa situación y en la sensación que tuve, que cada vez que me acordaba me corría un escalofrío por todo el cuerpo. A la noche, cuando regresé a la casa, me dio un poco de miedo entrar, porque me acordé lo de la noche anterior, me acordé lo que me había pasado esa mañana. Y yo dejaba todas las luces apagadas, o sea, la casa estaba en total oscuridad. La cuestión es que entré y para llegar hasta la casa, desde la puerta, les cuento cómo era, una tapia que daba a la vereda con una sola puerta, y una vez que uno atravesaba esa puerta, tenías que caminar más o menos unos 7 u 8 metros para subir a la galería y poder entrar a las habitaciones o a la cocina o al lugar de la casa que uno quiera. Estaba todo completamente oscuro. En el momento en el que ingreso al terreno, a la propiedad, y voy caminando hacia la casa, se cruza por el pasillo, caminando, la figura de una persona. La vi claramente porque era como si estuviera iluminada. No una luz que iluminara todo el pasillo, sino como que la imagen irradiara alguna luz. Yo la vi desplazarse por todo el pasillo, y lo malo que percibí en esto es que al llegar al final del pasillo, donde había una columna, se paró y se dio vuelta y pude ver claramente su rostro. Y lo que me impresionó fueron sus ojos profundamente oscuros y sin vida. No sé cómo, pero en el medio de aquella oscuridad yo pude ver su rostro y sus ojos, que me dieron mucho miedo, y desaparecieron detrás de esa columna. Yo dudé en ese momento si seguir caminando, si entrar, si volverme, no sabía qué hacer, pero tomé coraje y pude llegar hasta la galería, donde encendí la luz de la galería, y de inmediato me sentí un poco más tranquilo. Abrí la puerta de la habitación tenía conexión con la cocina. Fui hasta la cocina, puse un poco de agua para tomar un té, y cuando estaba en la cocina, cuando estaba tomando el té mirando la televisión, sentía que en la galería alguien jugaba con la llave de la luz, una llave de esas antiguas que tenía no una tecla, sino un botón que sobresalía, que uno lo hacía para arriba o para abajo, para encender o apagar la luz. Entonces yo sentía que alguien jugaba con esa llave que prendía y apagaba la luz, y cuando miré por debajo de la puerta vi justamente eso, que la luz se encendía y se apagaba. Entonces yo sentía el tic, tic, tic de cada vez que prendían y apagaban la luz. Ni siquiera quise salir porque sabía que se trataba de algo paranormal. Me acerqué hasta la puerta para trabarla, y en el momento en el que agarré el picaporte para ponerle llave a la puerta, sentí el picaporte extremadamente helado, congelado, frío, muy frío. Y me transmitió ese frío por todo el brazo. Tuve una sensación muy extraña. Yo logré cerrar con llave esa puerta, la de la habitación. Dejé prendida la luz de la cocina y la luz de mi habitación, y creí que iba a estar tranquilo. En un momento comencé a sentir que la puerta temblaba como si alguien quisiera abrirla, un sonido parecido a lo que están escuchando ahora, ¿sí? Así, como si alguien quisiera abrirla, y de inmediato vi que se formaba delante de la puerta la silueta de una mujer dentro de mi habitación y con la luz encendida. Era como si fuera un humo gris que se desplazaba por la habitación hasta el comedor. E inmediato pasó algo que me asustó mucho. La televisión que estaba prendida en la cocina al lado de mi pieza explotó la pantalla. No solo el sonido, sino que aquel hecho me asustó muchísimo. Lo que siguió fue que se cortó la luz, o me apagaron la luz de la cocina,
y luego la de mi pieza. Yo estaba dentro de la pieza con la luz encendida y no había absolutamente nadie. En cuestión de segundos vi la silueta de esa persona dirigirse muy rápidamente hasta la tecla de la luz, ¡pum!, y se apagó. Yo sentía que respiraba como agitada en ese momento cuando se apagó la luz. Sentía la respiración dentro de la habitación. Me metí en la cama, encogí los pies, sin saber qué hacer, con mucho miedo. Me quedé atento a todo lo que sucedía, a todo lo que pasaba. Y entonces alguien o algo, o esa aparición misma, comenzó a levantarme la cama desde los pies. La levantaban como medio metro del piso y la soltaban, y la cama golpeaba contra el suelo. La volvían a levantar y yo sabía, la sostenían por un momento y la volvían a soltar y pegaba contra el piso. Yo estaba muy asustado por ese momento, sin saber qué hacer. Esto pasó más o menos 4 veces, que me levantaran la cama y la largaran nuevamente contra el piso. Y luego, de un tirón, corrieron la cama del lugar donde estaba. Y sentí un peso muy grande que cayó sobre mis piernas en la cama. Yo intentaba moverme, pero no podía. Y sobre la cama comenzó a formarse la silueta, la figura de esta mujer. La tuve a no más de 30 centímetros. Un rostro pálido con los ojos negros sin vida. Se materializaba delante mío. Y yo sin saber qué hacer. En ese momento comenzó a faltarme el aire, comencé a asfixiarme. Y ese rostro maligno esbozó una sonrisa diabólica. Yo comencé a desesperarme porque no podía respirar, ya estaba quedándome sin aire, y no podía inhalar, ni siquiera un poquito de oxígeno, y caí hacia atrás en la cama y vi cómo esta mujer me puso la mano en el cuello y su rostro muy cerca del mío, y me transmitió un frío intenso, un frío tremendo. No sé por qué, no sé qué ángel me acompañó en ese momento, pero inmediatamente me vino la imagen de Jesús a la cabeza, una imagen de una estampita que yo tenía en la mesa de luz. Me vino a la cabeza y con el poco aliento que me quedaba exclamé Jesús, y en ese momento fue como si se echara hacia atrás, como enojada, y comenzaron a caer las cosas que estaban dentro de la habitación. La mesita de luz, una silla que yo tenía allí, una lámpara que tenía también dentro de la habitación. Las cosas caían como si las tiraran con mucha bronca. Inmediatamente yo me estiré, metí la mano en el cajón de la cómoda, de la mesa de luz, y saqué aquella estampita, me la puse en el pecho, e inmediatamente comencé a rezar. Fue como si un viento fuerte corriera dentro de la habitación, un viento helado en ese momento. Pero yo seguía rezando, y entonces sentí un portazo, un golpe muy fuerte, y la puerta de mi habitación, que estaba con llave, se abrió de par en par. Y entonces vi que este humo, o esta persona, digamos, esta sombra, salía de la habitación, se quedó parado justo frente a la habitación, mirándome en la galería, y luego de un grito que me puso la piel de gallina, desapareció en la oscuridad. Aquella noche me quedé con mucho miedo, me pude levantar un rato después para prender la luz y cerrar la puerta nuevamente, y me quedé casi toda la noche rezando, porque por momentos me dormía, pero me despertaba porque sentía mucho miedo. Luego de eso dormí en casa de mi primo por un mes más o menos. Mi tía, ella misma se encargó de llevar agua bendita, de hacer bendecir la casa con un sacerdote, y de acompañarme. Ella con mis primos durante muchos días iban a tomar mate, se quedaban incluso por las noches. Gracias a Dios, luego de eso no volvió a ocurrir nada, pero un tiempo después, creo que unos 3 meses después, nos enteramos que una vecina
una casa también antigua, grande, que tenía incluso otra pequeña casita en el fondo de la propiedad. La habían encontrado sin vida, se había suicidado. Incluso fue un caso policial aquí en Tucumán muy, muy conocido. Pero fue ella quien se quitó la vida. Nos enteramos un tiempo después por uno de sus sobrinos que esta mujer practicaba umbanda o algún tipo de magia, y que no solamente yo había pasado por esa situación, sino que otros vecinos también, y me aseguraron que fue esa mujer. Unos días después, como una semana aproximadamente, yo vi una foto de esa señora, de esa mujer. Y sí, se trataba de ella, solo que en la fotografía su rostro tenía vida, y cuando yo la vi en mi casa, su rostro era el de una mujer sin vida, con los ojos completamente oscuros, sin luz. Aquella fue una situación que me marcó de por vida. Pasó un tiempo largo en el que yo no pude quedarme solo en esa propiedad. De hecho, creo que menos de un año después terminé vendiendo esa propiedad, que hoy he edificado una casa completamente nueva. Pero por momentos me pasa que cuando estoy en mi casa y apago la última luz, tengo una sensación extraña y vuelvo a encenderla. Esta es otra historia de terror. Esta historia es cortita, la que vamos a compartir en este momento, que nos la contaba en aquel momento Laura, que nos escucha siempre junto a su familia, que es una persona que cree profundamente en estas cosas, porque bueno, le pasó hace un tiempo algo relacionado con lo paranormal. Estaba trabajando hacía muy poco tiempo en una casa de familia en Yerbabuena, tarde, como a las 8:30, 9 de la noche. Después de haber terminado mi trabajo, recuerdo que la señora de la casa me dijo que una vez que termine, que cierre todo, porque me quedaba sola. En la casa vivía nada más que esta señora, una de sus hijas, porque los demás integrantes de la familia, el señor había muerto y dos de los hijos se habían casado, quedaba solamente con su hija. Ella no estaba. La cuestión es que, tipo 9 de la noche, yo terminé de limpiar. Si no me equivoco, era un viernes, estaba un tanto frío, la señora había salido y la casa era bastante grande. En un momento, cuando yo me dirijo hacia una pequeña habitación donde guardaban todas las cosas para la limpieza, donde habían incluso guardadas otras cosas, por supuesto también, dejo todas las cosas allí. Y en un momento estaba agachado, ¿no? Porque estaba poniendo algunas cosas en el piso. En el momento en el que me incorporo, veo en una silla que había a no más de 1,5 metros mío, un hombre sentado. Entonces di un grito del miedo que sentí y lo vi pararse y desaparecer, porque estaba muy oscuro, desaparecer en la oscuridad en uno de los ángulos de la habitación. Me quedé paralizada por un momento sin reaccionar, y cuando pude me di vuelta. Y en el momento en el que yo iba a salir, se me cerró la puerta de esa pequeña habitación. Quedé encerrada yo dentro, una plena oscuridad. Y lo peor de todo es que cuando agarré el picaporte de la puerta para intentar abrirla, sentí que alguien hacía fuerza, impidiendo que yo pudiera abrirla. Y no solo eso, sino que comencé a sentir que alguien me tocaba el cabello desde atrás. Que alguien me agarraba el cabello, primero suavemente, después sentía como que me tiraban, no como para hacerme doler, pero lo sentía claramente. Yo comencé a gritar, asustada, desesperada, sin saber qué hacer. Y en ese momento sentí que soltaron la puerta. Y por supuesto, como yo estaba haciendo mucha fuerza, la puerta logré abrirla y salir, pero me trastabillé y caí al piso. Y al caer al piso vi una silla de ese tipo hamaca de mimbre que había dentro de la casa, que se amacaba, y
muy lentamente, sobre la silla, se formó la figura de un hombre, que lo recuerdo claramente a ese señor, que tenía barbas incluso, con una sonrisa un tanto burlona delante mío. Estaba sin saber qué hacer y cómo reaccionar, pero me levanté y salí corriendo hacia la cocina, que tenía una puerta que daba al fondo, y pude salir de allí. Pero tenía que pasar por el costado, que era la entrada hacia el garage, y cuando iba pasando por el costado, pegado a la ventana de la cocina, que era una ventana de vidrio, vi nuevamente este señor que me golpeaba desde adentro el vidrio para llamar mi atención, que lo logró, por supuesto, porque lo vi, y entonces salí corriendo dejando 2 de las puertas de la casa abiertas. La cuestión es que regresé al otro día y la señora dueña de casa me recriminó justamente que hubiera dejado las puertas abiertas, las puertas de atrás, y entonces le conté lo que me había pasado, pero no me creía. Me decía que me lo había imaginado, que no podía ser, que ella, bueno, toda su familia vivió allí mucho tiempo y que nunca les había sucedido nada. La cuestión es que yo estaba hace poco tiempo allí y unos días después procuraba quedarme siempre de día a limpiar. Unos días después, limpiando la habitación de la señora, debajo de uno de los vidrios de la mesita de luz, vi una foto que me llamó la atención. Y al mirar la foto me acerqué, vi a este señor junto a la señora de la casa. Era su esposo y era la misma persona que yo había visto aquella noche ahí. Tuve mucho miedo de contarle, decírselo, pero me animé y la llamé a la señora y le conté, le dije lo que había pasado y le dije que ese era el hombre que yo había visto. Y ella me dijo que no puede ser, que él había muerto ya hacía más o menos 20 años. De cualquier manera supe que después le hicieron una misa. Trabajé mucho tiempo en esa casa, creo que trabajé 1 año después de eso, pero nunca volví a quedarme de noche y nunca más volvió a sucederme algo parecido. Bueno, les decía que es una historia corta, pero hay que pasar por estas situaciones, ¿no? Bueno, guardianes, muchas gracias a todos los amigos que nos han escrito, nos han mandado sus mensajes de texto. Muy bien, bueno, nos reencontramos, guardianes, todos, mañana aquí en la radio y el viernes en la sala de Fotia. Muchas gracias, será hasta mañana, Adri. Excelente noche, Sergio, excelente noche, los guardianes. Nos encontramos mañana al aire y el viernes en la sala de Fotia. Muy bien, amigos, a las personas, a los amigos que se quedan pensando en estas historias, son muy fuertes y uno piensa, ¿de verdad pasa? Y bueno, basta con mirar los diarios como ha sucedido con esta secta Umbanda y van a ver que estas situaciones realmente ocurren, que pasan. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el profundo silencio de la noche, sientas que no estás solo, que hay alguien más. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos, en tu habitación, en el lugar donde estés, ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta el viernes en Fotia, guardianes.